Hola Horacio, ¿qué tal? Te traigo aquí en mi canal para que nos expliques la herramienta de Vendorati, ya que hoy en día es un software que creo que hace mucha falta para el vendedor de Amazon. Así que bueno, si nos puedes hacer un breve resumen de lo que ofrece al vendedor de Amazon y cómo se ve la herramienta, nos harías un gran favor. Perfecto, gracias Joan. Hola a todos, a toda tu audiencia. Sí, mi nombre es Horacio, soy el encargado del proyecto de desarrollo de la herramienta Vendorati, que trabaja conectando las cuentas de los vendedores de Amazon, así que trabajamos con todas las regiones de venta de Amazon a nivel mundial, cada una con su particularidad. Y bueno, en un futuro seguramente iremos integrando algún que otro marketplace que nos resulte interesante, como podría ser el Miravía, por ejemplo, ¿cierto? Pues Pero bueno, muy sí, bueno. estamos trabajando con otros marketplaces, pero concentramos nuestros esfuerzos en Amazon, porque sabes que ese es donde la mayor cantidad de vendedores actualmente Sí. se encuentran. Y en un futuro, si TikTok también pega fuerte, también lo podéis meter, ¿no? Sí, puede ser. Pasa que, siempre en Vendorati lo que tratamos de hacer es puntualizar tal vez en aquellos asuntos o aquellas cuestiones que tal vez otras aplicaciones no prestan tanta atención, ¿me explico? Y que vemos que es de utilidad para el mercado, ¿cierto? TikTok es una opción. Pasa que tú sabes que también depende de los datos de los cuales te entrega la API de cada marketplace, ¿cierto? Claro, sí. Entonces Amazon es un marketplace que entrega que su API con no todos, pero una gran cantidad de datos con los cuales podemos trabajar. Vale. Bueno, Pues bien, si quieres nos muestras un poquito cómo es la herramienta por dentro. sí, genial. Vamos a ver un poco a nivel práctico, sin aburrirlos, ¿sí? Más o menos de qué va Vendorati, cómo funciona, cuál es el fuerte, que más que nada es el tema también de la fiscalidad, ¿cierto? Que tratamos de evangelizar un poco, ¿sí? Sobre estos temas de los distintos programas de Amazon, que el paneuropeo, que el multipaís, ¿sí? La logística multipaís, que la red logística europea. Tenemos muchos usuarios en España también que son autónomas vendiendo con el régimen especial del IVA de recargo de equivalencia, ¿cierto? Entonces, creo que tratamos de tener en cuenta ese tipo de cuestiones que a veces se les escapan, ¿cierto? Al Amazon, ¿bien? Y que no tienen en cuenta. Sí. Es que Muy bien. la fiscalidad dentro de Amazon es un rompecabezas, porque depende de la estructura que sea, es una manera u otra, así que es un lío. Tal cual, exactamente. Entonces, mira, yo ahora te compartiré aquí mi cuenta y lo vamos viendo. Avísame cuando lo puedas ver. Sí, lo veo perfecto. Bueno, genial. Esto es todo lo que pueden ver cualquier usuario de Vendorati cuando ingresa al sitio web y crea una cuenta que tiene unos días de prueba, allí unos 15 días de prueba, o un poquito más si lo solicitan. Y aquí están las secciones del lado izquierdo. Bien, aquí a la derecha arriba está el menú principal, en donde tú le indicas, por ejemplo, aquellas regiones de Amazon en las que tú vendes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo vendo aquí en Norteamérica, Europa o alguna otra región, autorizo, integro los datos y también en datos de publicidad. Y eso lo que hace es compartir, ¿sí? Que Amazon comparta todos los datos de la actividad que va sucediendo allí en tu cuenta de Amazon, ¿sí? Y luego, por ejemplo, aquí en ajustes es donde le indico el tipo de divisa que quiero utilizar, la zona horaria en la que nos encontramos y otras cuestiones como, por ejemplo, el recargo de equivalencia, ¿sí? Vale. Entonces esto lo que hace es que cuando activas el recargo de equivalencia le indicas una fecha desde o fecha de hasta, porque sabes que muchas veces comenzamos con recargo de equivalencia y luego constituimos una sociedad, ¿cierto? Sí, correcto. Para conservar esa. Exacto, bien. Y esto lo que hace es ajustar los datos que llegan de Amazon teniendo en cuenta el recargo de equivalencia, ¿no? Para ajustar ese margen beneficio en recargo de equivalencia, cosa que en el server central no sucede, ¿no? Sí. Bien, bueno. Entonces, una vez que lo conectas con el Amazon, empezarán a aparecer aquí todos en las distintas secciones tus datos de negocio. Bien, y la premisa principal del Vendorati, que yo no me canso de repetirlo, es que mi trabajo es simplemente ordenar en forma correcta todos los datos que llegan de Amazon, ¿cierto? ¿A qué me refiero con esto? Que yo no tengo por qué inventarme ningún dato. ¿Me explico? ¿Sí? Hay que organizarlo, hay que ordenarlo a nivel de marketplace, a nivel de producto, por fecha, por marca, ¿bien? Lo mismo los datos publicitarios, pero que yo intento no dar un dato subjetivo. ¿Me explico? No sé si te ha pasado que
que muchas veces, a veces trabajamos con distintas herramientas, ¿cierto? Y encontramos algún dato que luego me llama la atención, lo quiero encontrar en mi cuenta de Amazon, en mi seller, y no hay forma, ¿sí? Hasta que me doy cuenta que tal vez ese dato, que puede estar muy bien, pero no deja de ser un dato subjetivo que me entrega alguna herramienta, ¿sí? ¿Bien? Bueno, entonces, por ejemplo, aquí en la sección de ventas vamos a ver justamente, ¿no?, los pedidos que tenemos con las devoluciones, y vamos a poder ir aplicando distintos tipos de filtro, y luego todo eso junto con las campañas publicitarias que podemos ir gestionando, por ejemplo aquí, ¿sí? Vamos a ir viendo distintos tipos de campañas, que el otro día hablábamos, ¿recuerdas? Del sponsor video. Sí. Decía si estaba a nivel de producto o a nivel de marketplace. Sí. Yo te afirmaba que está a nivel de marketplace, no a nivel de producto. Entonces el sponsor brands lo vas a tener aquí en las campañas a nivel de marketplace. ¿Sí? Correcto. Sí. A este nivel. ¿Bien? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que todos esos pedidos, esos datos que llegan allí con cálculo de IVA de Amazon, que siempre tratamos del usuario ayudarlo, ¿cierto? A ver si su configuración en Amazon es correcta y demás, porque eso condiciona el dato que ocurre luego en Amazon, ¿cierto? Lo que hacemos es recibir todos esos datos, ordenarlos y luego enseñar allí margen, bruto, neto, un beneficio, unos ingresos, por ejemplo los reembolsos, unidades vendidas, cuántas orgánicas, cuántas por publicidad, los reemplazos, las promos, los Vine, que justo yo no tengo campaña de Vine, pero por ejemplo a ver si, vamos a ver los últimos 30 días, a ver si, no me recuerdo, no he tenido Vine, ¿sí? Pero aquí aparecerían también los Vine inclusive, ¿no? No sé si tú tienes experiencia con el Vine. Sí. Exactamente. Así que identificamos también los pedidos Vine para poder verlos. Porque generan tarifas, ¿cierto? Generan un costo, el costo unitario del producto que le envías. Bien. Entonces, bueno, eso es lo que nos permite luego ir viendo aquí a nivel total de cuenta, a nivel total de marketplace, ¿sí? Podemos ir aplicando los filtros si quiero concentrarme, por ejemplo, en Europa. Bien. Y fíjate que tengo distintos rendimientos, distintos marketplaces en base a ajustes que se han realizado, publicidad, ¿sí? Las devoluciones que por marketplace sabemos que pueden ir variando, ¿cierto? A veces algún otro mercado es más exigente que otro con el producto y ese tipo de cuestiones. Y luego a nivel producto marketplace. ¿Bien? Entonces fíjate aquí que por algún motivo, ¿sí? Este producto que se vende en España y en otros marketplaces, obtengo un beneficio, pero en Alemania no, ¿sí? Claramente, por ejemplo, vemos allí en el ACOS, ¿sí?, una diferencia en la inversión de las campañas publicitarias con otros marketplaces que puede estar influenciando a ese beneficio, ¿sí? Sí. Entonces, en este caso, entiendo que tengo un beneficio del producto en el total en una cuenta de paneuropeo, por ejemplo, ¿sí?, pero que en Alemania no me ha ido tan bien y puedo empezar a analizar el motivo. ¿Bien? Y todos estos datos que tú ves aquí, salvo el coste de adquisición, que lo tienes que añadir porque Amazon no lo conoce, ¿cierto? Son todos datos de Amazon 100%. ¿Bien? Bueno. Claro, es que esto es un punto muy importante porque, bueno, aquí ha sonado una venta, es un punto muy importante porque a mí lo que me gusta de Vendorati es que el detalle, la información es muy exacta y aparte lo tienes muy bien representado. O sea, a la hora de yo ser un usuario, la manera como está presentado, lo que es la herramienta en sí, me parece increíble porque es que si tú eres una persona que te gusta tener todo un detalle o quieres saber por qué este producto tiene un ACoS del 40%, incluso te marca el TACoS, que otros softwares, el TACoS por ejemplo, no lo marcan. Incluso muchos detalles como está aquí desglosado, otras herramientas no lo desglosan tan bien. Además también te quería preguntar por la nueva actualización que hizo Amazon respecto al IVA que llevan las tarifas de Amazon. Antes no se emitían con IVA, pero han hecho este cambio por la nueva legislación que ha hecho Europa. Y quería saber cómo hacía Vendorati para interpretar el IVA de las tarifas. Bueno, perfecto. Eso es un buen punto porque
todos los datos que vemos aquí, que por una cuestión de tiempo no vamos a visitar todas las secciones, eso cualquiera lo puede generar una cuenta y en el periodo de prueba poder chequearlo o comunicarse conmigo y se lo enseño. Vamos a ver aquí todo el tema del dato operativo del Seller Central, pero también la parte fiscal, que es lo que tú estás consultando, ¿cierto? Correcto. Entonces, para mí la parte fiscal es muy importante, como lo son también ajustes, ¿sí? Todo ese tipo de cuestiones se tienen que enseñar y se tienen que enseñar de una manera lo más práctica posible y que uno lo pueda identificar y ver cuál es el impacto que tienen en el beneficio, ¿cierto? O en el margen, en definitiva. Entonces, por ejemplo, esto lo vamos a poder ver aquí muy fácilmente. Si yo ingreso aquí en el estado de resultados, digamos, en el pérdidas y ganancias, y voy a filtrar por Europa, porque esto ocurre, es cierto, el IVA soportado en las tarifas a partir del 1 de agosto ocurre en Europa, y me voy a filtrar aquí este año para ver el impacto que ha tenido en mi tesorería, por ejemplo, o en mi flujo de caja, este IVA soportado en tarifas, ¿sí? Entonces fíjate que aquí tenemos de enero a octubre, y tenemos un IVA soportado en tarifas que es 0, ¿bien? A lo largo del año, de repente ya en agosto, empezamos aquí a encontrar este IVA soportado en tarifas y cuál es el impacto que tiene en mi flujo de caja, ¿sí? O sea, es un IVA que ahora yo estoy soportando y que puedo deducirme y que tengo que hacerme cargo de ello, ¿cierto? Gestionarlo en los modelos fiscales, si es trimestral, si es mensual, bien, cuándo voy a poder obtener este dinero de parte de Hacienda, si tengo una cuota de IVA a favor, ¿sí? Un saldo de IVA a favor. Yo esto antes no tenía por qué preocuparme y ahora sí lo tengo que tener en cuenta, ¿verdad? Sí, desgraciadamente sí. Porque es dinero que nos corresponde, que podremos deducirnoslos y reclamarlos si queda a nuestro favor el saldo de IVA, lo tengo en cuenta para el beneficio porque corresponde, pero yo lo enseño para que uno pueda ir justamente interpretando qué es lo que está ocurriendo a partir del mes de agosto, con el cambio del IVA soportado. Claro. Sí, va muy bien también porque a la hora de hablar con tu gestoría, en este caso la que te hace las declaraciones, tú puedas corroborar exactamente si te están en este caso, grabando el IVA que tú ya adelantaste por las tarifas. Así que claro. Ahora, mira, vamos a poner un ejemplo para aquellos que, por ejemplo, están en paneuropeo y seguramente ya lo están trabajando este asunto o que tienen pensado ir hacia el paneuropeo, ¿sí? Entonces, bueno, nos concentramos nuevamente en Europa y vamos a ver el impacto que ha tenido esto esta semana, ¿sí? Entonces, si aquí vamos al desglose de la información, ¿cómo lo enseña Vendorati? Vendorati te va a enseñar aquí toda la parte de ingresos con este impuesto que es el repercutido, ¿cierto? Que es el de la venta, que yo luego tengo que pagar, o que paga Amazon por mí, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de comisiones y tarifas, yo siempre te voy a enseñar la tarifa con el IVA incluido, ¿cierto? A partir del 1 de agosto. ¿Por qué? Porque efectivamente tú, cuando tienes un pedido y ya te llega el saldo y ha sido enviado, la comisión y el envío, por ejemplo, tú lo has pagado con el IVA. Entonces yo no puedo continuar enseñándote simplemente a partir del 1 de agosto solo la base imponible de la tarifa. Así que tengo que enseñarte todo lo que tú has pagado, efectivamente, exacto, en el pedido. La realidad. Exacto. Obviamente que luego existe un IVA soportado en esas tarifas que tú podrás deducirte. Bueno, yo lo tengo en cuenta en el cálculo del beneficio o pérdida, pero te lo tengo que enseñar, ¿sí? Por fuera. No simplemente descontarlo de las tarifas para yo no enseñarte esto y ya está. ¿Sí? Claro. O sea, aquí lo que hace es, donde pone IVA soportado en las tarifas, te hace un cómputo total de lo que tú has pagado en este caso esta semana, ¿no? Y en el beneficio ya te aplica ese IVA. Sí, correcto, porque fíjate que aquí lo estamos viendo a nivel total, ¿cierto? Claro. Ahora, para el ejemplo del paneuropeo que mencionábamos recién, vamos a ver aquí las ventas en el marketplace de Alemania, ¿cierto? Yo, si vendo en Amazon paneuropeo en Alemania, suponiendo que todas estas ventas son, ¿sí?, hacia Alemania, desde el marketplace, yo he repercutido un tipo de IVA alemán, ¿cierto? Que luego es la venta, que luego voy a pagar en Alemania. Ahora, como mi empresa es española, todo el IVA que yo he soportado, que he pagado en la tarifa, fue al 21%. ¿Sí? O sea, va donde tú tienes la sede, es decir, si tú estás en España, tú vas a pagar el 21 y donde vas a tener que reclamar ese IVA al final del trimestre será en España. No en Alemania, claro. Exacto.
porque todas las facturas que luego recibimos en la biblioteca de documentos fiscales, allí en Amazon, ¿cierto? Las emitirá Amazon, en mi caso, desde Amazon sucursal España. Exacto, sí. ¿Sí? Por lo menos este tipo de tarifas, las de publicidad ya es otro tema, ¿verdad? Sí, sí. Exacto. Entonces, ¿qué quiero decir? Que este IVA a pagar, ¿sí?, que yo tengo aquí, se calcula con el tipo de IVA alemán, ¿verdad? Que voy a pagar. Ahora, este IVA soportado en tarifas, de estas tarifas que vemos aquí, de tarifas de canje, ¿sí?, o tarifa de gestión logística, comisión por devolución, todo eso llevó el 21% que yo pagué, ¿sí? Y que luego podré deducirme en España. En España, correcto. ¿Sí? Exactamente. Entonces ese es un tema de análisis interesante del tema del flujo de caja, ¿cierto? Porque no es lo mismo si yo tengo la mayor cantidad de ventas dentro de España y repercuto mucho IVA, ¿sí?, en la venta en España, que si tal vez la mayoría yo lo repercuto en Alemania, lo pago en Alemania, pero puedo deducirme más en España. Sí, un poco rocambolesco. Exacto, eso antes en Amazon no teníamos que preocuparnos tanto, era así. Y fíjate qué interesante que aparece aquí una nueva tarifa que esto merece la pena mencionarlo, porque a partir del 1 de octubre, ¿sí?, del 1 de este mes, ya comenzaron con esta nueva tarifa que les tengo que traducir, que es la de servicios digitales. Sí. No sé si seguramente lo has visto. Sí. Exactamente. Ya dependiendo del caso ya empezamos a ver aquí la tarifa por servicios digitales. Entonces siempre hay que estar atento a tratar de estar muy actualizado con estas cuestiones, ¿sí?, que uno las pueda ver. Claro, sí. Por eso te he dicho lo que he dicho antes, que, o sea, a nivel de visualmente, cómo te transmite la herramienta todos los gastos, me parece increíble. Yo, que soy una persona muy metódica y que me gusta ver de dónde se va todo el dinero, básicamente, sí. Aquí lo ves claramente. Hola chicos, hago un pequeño parón en el vídeo para recordaros que tenéis un 20% de descuento para utilizar Helium 10 durante 6 meses o un 10% de descuento para utilizarle durante toda la vida. Encontraréis en la descripción un link que os llevará para utilizar este descuento y de esta manera también me estaréis apoyando a mí como creador de contenido. Claro, un ejemplo más, y continuamos si te parece con la parte fiscal, es que, por ejemplo, yo puedo ver aquí a nivel de marketplace o a nivel de producto tal vez una pérdida, ¿sí? Aquí, por ejemplo, ¿no? Donde vemos que, bueno, en los últimos 30 días en Europa yo he vendido 38 unidades, ¿sí? Y tengo un ingreso, pero vamos mal, tenemos una pérdida, ¿sí? ¿Sucede en todos los marketplaces? No, sucede en los principales y no tanto en estos que vemos aquí. Bien, y en España voy bien. Entonces, es probable que esto, si mal no recuerdo, sea relativo al lanzamiento de un producto, ¿sí? Porque tenemos un ACOS elevado, ¿sí? Bastantes evoluciones, hay que ver qué está ocurriendo aquí, ¿verdad? Claro. Pero lo podemos ver de forma muy práctica. Y si hay algo que a ti te gusta aquí, lo puedes descargar en archivo Excel y lo puedes también analizar luego allí en el ordenador. ¿Bien? Ahora bien, todos estos datos que vemos aquí no dejan de ser esos datos que estamos acostumbrados a ver en el Search Central, ¿cierto?, en distintas aplicaciones. Son esos datos que se van actualizando constantemente. Yo los llamo datos operativos, ¿cierto? Que, por ejemplo, el día de hoy yo tengo pedidos pendientes, ¿sí?, que luego podrán ser enviados o no. Eso se va actualizando, ¿cierto?, como en el Search Central. ¿Bien? Campañas de publicidad que también del día de hoy, ¿cierto?, que tienen su coste y demás, pero ¿qué quiero decir? Aquí hay datos, o en otras aplicaciones, que son datos que aún no se han consolidado financieramente. O sea, que yo no he recibido aún el saldo del pedido, ¿sí? O, por ejemplo, enseñamos tarifas del día de hoy que tal vez no se han pagado aún, ¿sí? No las han hecho pagar, como sí. Puede ser la publicidad, ¿verdad? Y que está muy bien que así sea, porque me permite ver justamente el rendimiento del día de hoy, el de ayer y el de todos los días que yo quiera ver, ¿sí? Ahora, cuando vamos hacia la parte fiscal, bien, a la parte contable, la parte de datos financieros de Amazon consolidados, porque algún usuario podría decir, bueno, esto la verdad que se ve muy bonito, podría seleccionar el último trimestre o el mes pasado y me descargo aquí el informe y se lo envío al gestor, ¿cierto? Y eso no es así. Para eso existe esta sección aquí de informes, en la que yo sí puedo entregar esos datos consolidados
a mes, a trimestre, ¿sí? Y que han ocurrido en Amazon. ¿Qué quiero decir? El informe fiscal, el informe ¿sí? de las facturas emitidas, o sea, todas las ventas, del IVA, ¿bien? Dependiendo de la región, y luego el otro informe de las tarifas y reembolsos, de todo aquello que yo, por ejemplo, en el mes de agosto, o septiembre, o el tercer trimestre, y así sucesivamente, he pagado a Amazon, ¿sí? Y que forma parte de, luego, o no, de esas facturas que Amazon sube a la biblioteca de documentos fiscales. ¿Bien? ¿Te parece si vemos un ejemplo? Sí, vamos a enseñar cómo se ve porque es brutal. Genial. Entonces, fíjate que aquí yo ya me he pedido, lo tratamos de hacer muy sencillo también, sin tanta complicación ni vuelta. Tenemos dos informes, un informe de ventas e impuestos, o sea, todo lo relativo a la venta, o sea, devoluciones también, liquidaciones, inventario combinado, sí, lo que sea, y la venta normal. Y el informe de tarifas y reembolsos, que vendrían a ser todas aquellas facturas que recibimos de Amazon como proveedor, ¿sí? Todos los gastos, todos los reembolsos y demás. Entonces, vamos a ver primero el informe de ventas e impuestos. Yo me lo pido por región, en este caso vamos a pedir Europa por temas prácticos, y puedo pedir el mes o el trimestre. ¿Qué mes me puedo pedir? Ya me puedo pedir septiembre o el tercer trimestre. ¿Por qué? Porque Amazon consolidó el dato el día 2, ¿cierto? Vale. Dato, ya lo consolidó día 2, 3 de cada mes en Europa, Amazon consolida el dato y lo podemos trabajar, ¿sí? El de las tarifas por eso tarda un poco más, ¿no? En darlo. Correcto, el de las tarifas y reembolsos tardamos un poco más, es el día 7, día 8 de cada mes, porque es cuando Amazon, si todo funciona bien, no como el mes pasado que lo subió el día 13, ¿cierto? En algunos casos, ya el día 7 u 8 Amazon ya tenemos las facturas, podemos entregar el de tarifas y reembolsos. Exactamente. Entonces ya me puedo pedir septiembre o el tercer trimestre. Cuando buscamos el de tarifas y reembolsos veremos que aún no me puedo pedir septiembre porque hay que esperar a recibir esas facturas de parte de Amazon, ¿cierto? Bien. Entonces ahora vamos a ver un ejemplo paneuropeo, que creo que va a venir muy bien, ¿sí? Porque lo engloba todo allí. Entonces te descargas el informe y cuando tú te descargas el informe recibes dos archivos. Uno resumen y un libro de facturas emitidas, ¿sí? Que contiene todos aquellos pedidos y devoluciones que encontrarás también en el resumen. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se ven esos archivos? Tenemos aquí el resumen, ¿sí? Que lo que hace es que todos los pedidos y los números de factura del mes de septiembre sean 3.000 como 100, no importa, o 2 millones de pedidos, serán sumarizados aquí según el tipo de transacción y la jurisdicción fiscal a la que corresponde, ¿sí? O sea, el país en el cual Amazon se generó la factura. Entonces verás que en este caso tenemos un almacén, ¿no? En Alemania, España, Francia, Italia, Polonia, Reino Unido, Suecia, completito, digamos, ¿sí? Paneuropeo completito. Entonces lo que hace que todas esas ventas las agrupa por el tipo de transacción y el país al que corresponde, ¿sí? Entonces tenemos la base imponible, la cuota de IVA y total. ¿Qué significa esto? ¿Significa que hemos tenido ventas interiores, o sea, ventas locales al consumidor final? ¿Sí? ¿O al cliente particular? Sí, en Alemania, en España, en Francia, en Italia. Entonces, por ejemplo, aquí dentro de España me va a decir que yo he tenido una venta de IVA exento por un total de 142 euros, ¿sí? Vendo productos con un tipo de IVA reducido, por tanto, ¿sí? Base imponible, cuota de IVA. Y así sucesivamente. ¿Me sigues? Sí. ¿Ya? Correcto. Que hemos tenido ventas locales al cliente empresarial también, en cada uno de estos países. ¿Bien? Por ejemplo, aquí aparecía Suecia como venta al consumidor final, pero no me aparece aquí como B2B, porque no hemos tenido, ¿sí? Y lo mismo, tipo de IVA, dato del comprador. Ahora, ¿esto qué me permite? Como Vendorati tiene la misma autorización, el mismo perfil de proveedor de servicios dentro de Amazon, vamos a estar trabajando siempre el mismo dato que, por ejemplo, trabajan los fiscalistas, ¿sí? Aquellos que estas empresas que declaran el IVA en Alemania, en España, en Italia, ¿verdad? O en Estados Unidos, ese tipo de cuestiones. Entonces siempre vamos a trabajar el mismo dato.
Y entonces si el fiscalista en Alemania aquí me pide pagar un IVA de 1.232 euros en Alemania, le vamos a dar el ok. Todo bien. Si es más o menos, hay que echarle un poco más el ojo, ¿sí? Porque estamos trabajando el mismo dato, entonces tenemos que llegar a la misma conclusión. ¿Bien? Claro, esto es muy importante porque yo antes, cuando no estaba en paneuropeo, cuando tienes un número IVA local no Sí. es tan complicado, pero ya cuando te expandes es todo mucho más complejo. Y lo que tú acabas de decir, el mes pasado me pasó que yo tenía que declarar, creo que era el IVA francés, y precisamente hice lo que acabas de hacer tú. Vine aquí, me descargué el informe, vi lo que me estaba pidiendo que tenía que pagar de IVA, lo corroboré con esto, vi que más o menos era lo mismo, que fluctuaba un par de euros, y dije, correcto. Sí. O sea que para mí me parece es como una póliza de seguro. O sea, al final, Exactamente. Exacto. En este negocio te tienes que curar de espantos, porque una mala declaración o una mala declaración de beneficios te puede venir a más tardar un perjuicio muy grande. Sí, puede acarrear algún requerimiento, y a veces recibimos, en paneuropeo a veces recibimos aquella carta en alemán, ¿cierto? Que yo no hablo alemán y digo, cuando llega una carta digo, Dios mío, ¿qué es esto? Y bueno, y a veces sucede porque arrastramos algún error, ¿cierto? Claro. Y muchas veces, primero que el dato obviamente también hay que tener en cuenta que lo necesita nuestro gestor local también, ¿no? Para no duplicar el IVA en España, para una batería de cuestiones que hay que tener en cuenta. Pero dejar de pagar un IVA en Europa porque sí, digamos, ¿no? Tratar de tener un poco la intención del Vendorati es que el usuario tenga el control de los datos, ¿sí? Y como yo tampoco voy a modificar este dato que genera el propio Amazon a través del cálculo de IVA y la generación de facturas automáticas, bien, yo voy a entregar el dato ordenado que figura allí en Amazon a nivel factura. Ahora, ¿qué ocurre cuando tal vez el número no coincide con lo que me piden pagar en un Francia o en un Italia? ¿Sí? Puede ser que no sea error del fiscalista, puede ser que yo haya cometido algún error o haya ocurrido algo allí en el Seller Central, ¿verdad? Que no sé, yo me di de alta en ventanilla única y no le avisé en el Seller Central que tengo la ventanilla única, ¿cierto? O subí un nuevo listing con un tipo de IVA incorrecto. Entonces, eso también hace que tú tengas un poco más control, análisis y puedas encontrar algún error, si hay alguna discrepancia y por qué se debe. Bien, lo puedas corregir. Bien. Y luego, bueno, tienes otros datos, ¿no? Como ya ahora las ventas a distancia, ¿no? Intracomunitarias, al cliente empresarial, porque si estamos en paneuropeo, tenemos esa venta entre operadores intracomunitarios, ¿cierto? Pues nos hemos dado de alta en el ROI, ¿verdad? Sí, tengo una duda respecto al tema de que a lo mejor algún oyente también la tiene. Si tú tienes los números de IVA ya de Alemania, Francia, ¿cómo es que también tienes ventas por ventanilla única? Bueno, porque justamente nuestro producto está habilitado para el pan europeo, es un poco la magia del algoritmo de Amazon, ¿cierto? Y esa posibilidad de vender en toda Europa, ¿verdad? Como ocurre, por ejemplo, en Portugal, que compran a través del marketplace español porque está traducido al portugués, o en Austria, que tenemos muchas ventas en Austria por lo general porque compran en el marketplace de Alemania, ¿cierto? Y así sucede en otros países en Europa, ¿bien? Entonces empezamos a tener aquella venta europea, ¿no? Vale. Completa. Ahora vamos a ver con un ejemplo. Pero ocurre ¿por qué? Porque, claro, por ejemplo, tenemos el marketplace de Bélgica y el de Países Bajos, ¿cierto? Pero no nos requieren contar con un número de IVA, ¿cierto? Entonces, al tener la ventanilla única, o si hemos superado el umbral de los 10.000 euros, ¿cierto? Que nos obliga a tener la ventanilla única, ya esas ventas hacia Bélgica, hacia Países Bajos, la podemos incluir en el modelo de ventanilla única, en mi caso el 369 en España, y liquidarlas allí, ¿sí? Y no tenemos la necesidad de tener un número de IVA belga o de Países Bajos, ¿sí? O sea, si tú ahora le dieras aquí a Alemania, ¿también te desengrana por región o eso ya no? Claro, la idea es que también sirva el resumen como una guía para el modelo fiscal, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo tengo ventanilla única, he tenido ventas a distancia, no solo desde el FBA español, sino desde el FBA alemán también, hacia otros países. Entonces aquí lo que vemos, lo que estábamos hablando recién, ¿cierto?
que, por ejemplo, se ha vendido desde el almacén alemán, se ha enviado a Austria, a compradores en Austria, ¿cierto? Sí. Entonces todo esto es venta a distancia al particular, al consumidor final, y va todo por ventanilla única. Y aquí está enseñado de una manera como para que tú puedas completar también ese modelo fácilmente, ¿sí? Y obviamente lo que ocurre es que muchas veces te llama la atención que de repente alguien en Dinamarca te ha comprado en alguno de los canales de venta, ¿cierto? Y Amazon lo ha enviado desde la unidad del FBA español a Dinamarca. Y fíjate que le repercute el tipo de IVA danés, así que muy bien. Entonces cuando eso ocurre, claro, cuando eso ocurre, si queremos comprobar el dato, es importante contar con esta información, con el libro de facturas emitidas, ¿sí? Con los pedidos. Porque lo que me permite, por ejemplo, es ir hacia la columna de aquí de país de salida, que era España, ¿no? Sí. Eso, ¿no? Ahí lo van los almacenes de Amazon, donde se expide el producto, y el país de llegada, que era, habíamos dicho, Dinamarca, ¿no? Sí. Dinamarca. Y allí ya identificamos entonces, ¿cierto? Que realmente se ejecutó una venta mira, desde el marketplace de Alemania. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que seguramente la persona que reside en Dinamarca compró en el Amazon Alemania, pero Amazon decidió enviar desde la unidad desde España, desde el almacén de España hacia Dinamarca, ¿sí? Como yo tengo paneuropeos, soy Prime. Entonces, no tengo ningún problema que lo envíe desde España. Seguramente Amazon ha decidido que yo tengo más inventario en España y lo envío desde allí, ¿cierto? O tal vez ya no tenía inventario en Alemania de ese producto. Entonces, ¿qué es lo que hizo Amazon? Aplicó un tipo de IVA de Dinamarca porque tengo ventanilla única y me clasificó la factura como ventanilla única. ¿Sí? Y lo puedo comprobar luego si quiero en el Seller Central también, ¿no? Descargando la factura o pinchando aquí y descargando la factura. ¿Sí? Entonces esto lo que hace es que uno también empiece, para aquel que no lo sabe y que está en paneuropeo y pasa mucho, que no necesariamente la venta que ocurre en el marketplace de Alemania tiene que ver con Alemania, ¿sí? Tiene que ver con Alemania porque fue un canal de venta. Pero ahora cuando hablamos del país de expedición del producto o de llegada, es probable que nada tenga que ver con el marketplace. Y eso va a condicionar la factura. Claro. ¿Sí? Y fíjate que uno lo termina incluyendo en el modelo fiscal español de ventanilla única. ¿Sí? Bien. Y bueno, luego no vamos a analizar todo por una cuestión de tiempo. Sí, no. Ya con esto más o menos aquí un grosso modo. Exacto. Transferencias de inventarios cuando se traslada inventario de algunos almacenes a otros, ¿no? Me imagino claro, transferencia de inventario, ya esto más el movimiento del stock entre los almacenes de Amazon, con su valor, con su código TARIC, con el peso, la cantidad, esto hasta para incluirlo en datos de Intrastat, ¿cierto? Pero correcto, sí. Ya es otro tema que siempre hablamos con los usuarios en temas de soporte y eso lo vamos viendo, ¿sí? Si algún oyente que quiere profundizar más sobre la herramienta, ¿tiene la posibilidad de hacer alguna llamada con vosotros para poder conocer más en profundidad cómo funciona? Sí, por supuesto. Pueden ingresar en el sitio web de Vendorati y verán que pueden agendar una demo o agendar una llamada con el equipo de soporte y les enseñaremos la herramienta, los ayudaremos. Sí, es muy importante el soporte para Vendorati porque al tratar de datos fiscales, ¿cierto? Y datos muy concretos, a veces obviamente es que es necesario el soporte, ¿sí? Pues sí. Imagínate que muchas veces me llaman y me dicen, mira, ¿qué es esto de la venta intracomunitaria, cierto? Yo nunca he completado el modelo 349 en España, ¿verdad? Yo tengo aquí el dato. Entonces, ¿he de completarlo? Y seguramente si aparece aquí quiere decir que tienes facturas a nivel intracomunitario en España, desde España, y que tienes que empezar a hacerlo bien. Sí. Exacto. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Yo como pequeño inciso para la gente que nos está escuchando, si sois gente que está empezando en el mundillo o que ya tenéis un negocio consolidado,
no dejéis de darle importancia a esto de los informes, y más si residís en España, donde la agencia tributaria de este país es muy, digamos, muy firme, y en cualquier equivocación que tengas lo puedes pagar muy caro. Y a veces vale la pena invertir en una herramienta que te facilite a ti y a tu gestor para que pueda hacer las declaraciones correctamente, y es que ya lo veis, o sea, aquí lo veis claramente como lo tenéis todo desglosado. El error que podéis cometer es mínimo, y al final os curáis de espanto y a la larga os quitáis dolores de cabeza, ¿vale? Yo cuando me expandí a paneuropeo y conocí esta herramienta, no me lo pienso dos veces, porque al final, hablando con el gestor, también me lo comentó, claro, a él también le facilitas la vida, porque es que si no, tú le estás dando los informes que te descargas de Amazon, pero no lo tienes tan bien desglosado como lo da Vendorati en este caso. Así que tenéis también un descuento, que para los que estéis interesados, en el grupo de Discord que podéis acceder, ya tenéis el enlace colgado para que podáis acceder de forma gratuita en el grupo de Discord, y ahí encontraréis el link para el descuento. Y además también podéis, como ha dicho Horacio, podéis concertar una videollamada para que os pueda asesorar sobre la herramienta. Sí, y bueno, tenemos todo también la batería de datos relacionada a los gastos, ¿cierto? Los reembolsos. Bueno, entonces si algún oyente que nos está escuchando quiere hablar con vosotros, ¿cómo lo debería de encontrar o cómo lo gestionáis? Sí, perfecto. Como decía anteriormente, el soporte es muy importante, ¿sí? Por la cantidad de datos que trabajamos y la fiscalidad y esas cuestiones. Así que no solo para los usuarios que ya estén trabajando con la herramienta, sino para aquellos que quieran conocerla, ¿sí? Que tengan tal vez alguna duda, si podemos ayudarlos, porque a veces nos preguntan sobre, mira, yo vendo con este tipo de programa, o hago FBA y FBM, ¿cierto? O sea, cada vendedor es un mundo, ¿cierto? O algunos que crean una LLC, ¿cierto? Para vender en Amazon, ese tipo de cuestiones, o autónomos en recargo de equivalencia. Entonces tratamos de atender cada caso en particular, y en base a eso enseñarles la herramienta y cómo funcionarían los informes, cómo se verían los datos en la herramienta. Así que pueden ingresar al sitio web y agendar una demo. Tendrán mi contacto también a través tuyo, ¿cierto? Correcto, sí. O en tu Discord, exactamente. Y bueno, pueden agendar sin compromiso y lo vamos hablando, y con más tiempo les enseñaremos también las distintas secciones, los informes de gastos, ¿cierto? Vale. Otras funcionalidades que, bueno, por un tema de tiempo lo vamos a... Sí. Para aquí. Vale, pues muchas gracias, Horacio, por pasarte por el canal, y más adelante, si hay muchas preguntas y que quieren profundizar mucho más, ya pensaremos en hacer otra grabación. Así que nada, ha sido un placer y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima, gracias a todos. Gracias, Iván.